con la exposición del doctor Mario Valdivia. El doctor Valdivia es médico cirujano de la Universidad de Concepción y especialista en psiquiatría del niño y adolescente de la Universidad de Chile. Además, posee un doctorado en psiquiatría y cuidados comunitarios de la Universidad de Granada, España. Se desempeña como docente del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad de Concepción, donde actualmente es profesor titular y director del programa de especialización en psiquiatría del niño y del adolescente. El doctor Valdivia, además, es médico jefe de la Unidad de Corta Estadía de Menores del Servicio de Psiquiatría del Hospital Regional de Concepción. Ha sido autor de múltiples artículos de investigación y de manuales de psiquiatría. Además, ha realizado estadías y conferencias internacionales en Canadá, España e Inglaterra. También ha participado como expositor en distintos seminarios y congresos nacionales. Sus áreas de interés son los trastornos depresivos, conducta suicida, déficit atencional y trastornos de conducta y del aprendizaje. Su trayectoria, sin duda, ha sido un aporte a la salud mental infantil de nuestro país. Dejamos con ustedes al doctor Valdivia con su exposición titulada El impacto de las redes sociales en el riesgo suicida de la adolescencia. Buenas tardes. Primero que nada, mi más profundo agradecimiento tanto a la Universidad Austral de Chile como a la Fundación Tierra Esperanza por organizar este encuentro, por haberme invitado, por darme la oportunidad de conversar con ustedes. En segundo lugar, el agradecimiento a todos ustedes por estar acá y no viendo el partido de Chile, de Argentina-Nigeria, que a todos estos no sé cómo van, ¿no? Alguien podría dar el dato. Tercero, si empiezo a hablar para el lado, cosa que tiendo a hacer con frecuencia, me dicen, oye, habla del micrófono. ¿No? Así que más enseñas. Lo que es un honor, pero también es un desafío, presentarles a ustedes, después de haber escuchado parte de la presentación de Carolina, a quien yo conozco, las presentaciones de Tomás y Claudio, que efectivamente son ponencias muy, muy sólidas. Yo escuchaba al Claudio y pensaba, es muy milagroso que estos jóvenes que Claudio describe no se hayan suicidado, porque efectivamente son un compendio de todos los factores de riesgo posibles, los tienen todos. Y eso debe hablar algo de las intervenciones que se están haciendo, que estos chiquillos siguen vivos. Yo voy a tocar un tema bastante acotado del amplio mundo de la suicidalidad, que se refiere al impacto de las redes sociales, y un tema que está muy, muy vigente, que está muy en boga y que yo creo que nos implica una serie de desafíos a los que trabajamos en salud mental de niños y adolescentes, a los que trabajamos en salud mental en general. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, algunos antecedentes históricos, definiciones que nos van a servir para ir trabajando, vamos a hablar del rol de los medios de comunicación, nos vamos a detener un poquito más en Internet y vamos a ver algunas propuestas de intervención y de prevención para finalmente terminar con algunas conclusiones. Entonces, tal vez ustedes ya lo han escuchado, esto es un poquito redundante, pero no estamos hablando de un tema menor. Los estudios nos muestran que en Chile la prevalencia de intentos de suicidio de los adolescentes fluctúa entre el 10 y el 20%, hay distintas series, pero todas nos dan cifras más o menos cercanas. Y también sabemos, ¿no es cierto?, del gran aumento que tuvo la prevalencia o las tasas de muerte por suicidio en la población general chilena y particularmente en la adolescente, alcanzando el pico en el año 2008, pero que después descendieron y en este momento están estables, por lo menos las últimas cifras que tenemos son de 2013 al 2015, en que estamos en un plató de alrededor de un poquito por abajo de los 10 por 100.000. Nosotros vamos a hablar entonces de las conductas suicidas asociadas a las redes sociales, asociadas a los medios de comunicación, y de qué formas estos influencian la presencia o no de las conductas suicidas. Y ahí es imposible hablar de esto si no nos referimos, ¿no es cierto?, a los clústeres o enjambres o agrupaciones de suicidio, que son, los vamos a definir más adelante, porque en el fondo son como series de suicidios o de intentos de suicidios que se dan asociados en el tiempo. Y estos clústeres son bastante más frecuentes, estas asociaciones son bastante más frecuentes en niños y adolescentes que lo son en la población general. Vamos a ver por qué se da esto, que es más frecuente en niños y adolescentes. Y de hecho entonces los clústeres dan cuenta entre 1 a 13% de los suicidios de los adolescentes.
Ahora, los mecanismos que se asocian a estos racimos, a estas asociaciones, ¿no es cierto?, pueden ser, tienen que ver con el contagio, que también lo vamos a escribir un poquito más adelante, y este contagio puede darse en forma directa por el contacto, y ahí vemos que hay clústeres que tienen en común compartir un espacio físico, vivir juntos, como podría ser a lo mejor algunas, comillas, epidemias de conducta suicida que se dan en centros cerrados, en CIPS-RCs o en residencias de menores. Pero también el contagio puede darse a través de mecanismos indirectos, que es un poco la imitación de ídolos o figuras públicas, que es la que se da a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Por lo tanto, vamos entendiendo que el contagio sería el mecanismo a la base de los racimos o de los clústeres, y que este contagio podría ser directo o indirecto. Ahí vamos más o menos claro, ¿no es cierto? Un poquito de historia. A fines del siglo XVIII aparece una novela de Goethe que se llamaba Los sufrimientos del joven Werther, en que el protagonista se suicida. Y posterior a eso hubo en la Europa central principalmente una gran sucesión de suicidios, ¿no es cierto?, imitando la forma en que Werther se había suicidado. Y de hecho se prohibió la difusión de la novela. Entonces el efecto Werther tiene que ver, ¿no es cierto?, con el efecto de imitar a un personaje, en este caso un personaje ficticio. Ahora tenemos que acordar, estamos en la época prerromántica en que había todo un tema cultural en la Europa, pero efectivamente se da este fenómeno, ¿ya? Y aparece posteriormente, descrito mucho más tardíamente, el efecto Papageno, que es un personaje de la ópera La flauta mágica de Mozart, que a diferencia de Werther que se mata, Papageno se iba a matar, pero, ¿no es cierto?, vienen los tres espíritus infantiles que le recuerdan alternativas a la muerte, que le muestran otras opciones, y Papageno no se suicida. Entonces el efecto Werther sería el efecto de quitarse la vida imitando un modelo, y el efecto Papageno nos hablaría de la capacidad de que algunos modelos te hagan tomar una opción distinta que suicidarte, cosa que nos debemos recordar hacia el final de esta presentación cuando hablemos del impacto que los medios y la prensa pueden tener en esto. Haciendo una revisión me encontré con esto porque tanto el efecto Werther como el efecto Papageno son bastante conocidos, pero un poco menos conocido fue la publicación de un libro que se llama Final Exit, que se publica en Estados Unidos en el año 91, en que el autor, ¿no es cierto?, explicaba para las personas que estaban con enfermedades terminales, ¿no es cierto?, para las personas que estaban muriendo, la forma de quitarse la vida a través de asfixiarse con bolsas plásticas. ¿Y qué se ve después de la publicación? Cuando tú comparas la tasa de mortalidad por suicidio entre el 90, previo a la publicación del libro, y el 91, después de la publicación del libro, se encuentra que hay un aumento en los Estados Unidos de un 30,8% de los suicidios con bolsa plástica, el método que describe el autor, pero que en la ciudad de Nueva York el aumento llegó a ser del 313%. O sea, un aumento impactante. Y se describe, ¿no es cierto?, que de estas personas que se suicidaban, un 27,3% se encontró un ejemplar del libro en la escena del suicidio. Por lo tanto, las redes, la comunicación, los espacios públicos tienen algún impacto. Tenemos ejemplos también más locales o más contemporáneos, suicidas famosos o populares, Kurt Cobain, Jim Morrison, Marilyn Monroe, aunque se discute, Robin Williams y ahora el más reciente Anthony Bourdain, y en Chile La Violeta, Gervasio, el Mumbo Tupper y Bombalé. Curioso que dos sean futbolistas. Y en los medios, por supuesto, el año pasado se habló mucho de esta serie financiada por la Selena Gómez, Las 13 razones para, una serie que me parece muy compleja, con muchos, independientemente que a lo mejor la intención fue muy buena, poner el tema en discusión, pero el modo de manejarlo fue súper complicado. La segunda versión de alguna forma intenta corregir eso. Yo no he visto la segunda versión, pero tengo mis becados viéndolos y me han dicho que aparentemente varias dificultades de la primera se intentan resolver en la segunda. Y por supuesto suicidios mediáticos. En Concepción fue muy mediático el suicidio de una joven, Antonia, que se mata después de un conflicto de violencia con el pololo. El juego de la gallina azul, por supuesto, y ahora recientemente el suicidio de esta joven del Colegio Nido de Águilas. Ahora, esos son los que se ven.
El suicidio es bastante más frecuente que eso y hay muchos que no se ven y que son historias tan importantes, tan duras, tan tristes como las de Katy o como las de Antonia. Bueno, yo les contaba que íbamos a entrar con algunas definiciones. Clúster, entonces, que es un racimo, una agrupación, decimos que es un grupo de suicidios que se dan y el criterio de asociación se discute. Se piensa que podría ser un criterio temporal, ¿no es cierto?, en un periodo de tiempo, en un espacio acotado. Vamos a ver que ahora con las redes sociales esto de espacio acotado, espacio físico acotado, empieza a cambiar su significación. ¿Ya? Que yo podría tener un clúster en personas que viven en distintos lugares del mundo, pero que estén relacionadas por una misma red. Entonces, ¿no es cierto?, el clúster, como lo definíamos, como un número estadísticamente significativo, más allá que lo esperado, es como un pic que se ve, ¿no es cierto?, en un grupo que tiene proximidad en el tiempo, en el espacio. Hay otra definición que dice que sería la comunidad la que percibe si están enfrentando una epidemia o no. Eso es un poquito subjetivo, porque a veces no hay una verdadera epidemia, pero la percepción por cómo se comunica o cómo se publica podría hacer parecer cosas que no son. Les pongo un ejemplo, no es un clúster, pero la OCDE publica en el 2012 que Chile era el segundo país con un mayor aumento de la tasa de suicidio. Y la gente entiende, por errores de comunicación, que Chile es el país con la segunda mayor tasa de suicidio. No, o sea, pese a nuestro notable aumento, nunca llegamos a estar ni siquiera entre los 10 primeros. O sea, efectivamente nuestras tasas siempre fueron tasas. Lo que pasa es, claro, pasamos de un país de tasas bajas a un país de tasas intermedias y tuvimos un aumento muy importante. Pero en realidad nunca fuimos el país con la segunda mayor tasa del mundo. Y habría entonces, ¿no es cierto?, dos tipos de clúster. Uno, el clúster estadístico, que es solo descriptivo, que se refiere a esta asociación, ¿no es cierto?, significativamente mayor en una comunidad que esté relacionada, que tenga un tipo de vínculo en un periodo de tiempo acotado. Y está también el clúster tipo contagio, en que ya se incorpora el elemento de una transmisión, ¿ya? En el primer clúster es solamente la descripción de estos suicidios que se dan al mismo tiempo, o en un mismo periodo de tiempo, en un mismo espacio. No partimos presuponiendo que haya o no un mecanismo de comunicación a la base, y puede ser solo una coincidencia estadística también. El clúster más profundo, cuando se habla de un clúster tipo contagio, ya presuponemos que hay un contacto entre las personas que ejecutan este intento o esta conducta suicida, a través del conocimiento, de la interacción o de la imitación. Y tendríamos entonces, ¿no es cierto?, clústeres masivos, que son clústeres en los cuales se asocian habitualmente a publicación en redes sociales o medios de comunicación de un suicidio destacado, que es lo que llamaríamos caso índice, y posterior a eso, en un periodo de tiempo, aparece un aumento de la tasa de suicidios. Y los clústeres puntuales se refieren, ¿no es cierto?, a áreas pequeñas, en tiempos pequeños. Por ejemplo, un clúster puntual fue lo que pasó en Calama en la década de los 90, que hubo durante un año, un poquito menos de un año, una serie de suicidios de personas adolescentes mayores y adultos jóvenes. Me parece que también hace un par de años hubo un clúster en Aysén. Son periodos, fenómenos, son clústeres puntuales en que aparece un aumento de suicidios más allá de lo esperado en un periodo acotado de tiempo. El clúster masivo es un clúster mucho más amplio en el tiempo que es secundario a la publicación o publicidad de un suicidio connotado. De hecho, un ejemplo de clúster masivo que no fue de suicidios consumados, pero de intentos, fue después de que Raimundo Tupper se mata. Las consultas por intento de suicidio en población infanto-adolescente aumentó notablemente durante un año aproximadamente. El contagio suicidio sería el mecanismo que estaría a la base de un clúster, aunque vemos que a lo mejor hay clústeres que solamente podrían ser estadísticos, que podrían no haber un mecanismo común, pero en los clústeres en los cuales hay un mecanismo común, el contagio sería el mecanismo, ¿no es cierto? Algunos autores lo plantean como contagio, como equivalente de clúster, pero en realidad, en sentido estricto, contagio se referiría al mecanismo. Entonces, el contagio, cuando lo vemos como un clúster, decimos que sería la ocurrencia de una conducta en un grupo de personas que comparten algún tipo de proximidad. Algún tipo de proximidad uno podría pensarla como una proximidad geográfica, y un poco lo que se plantea ahí, ¿no es cierto?, es que no tenemos tanta claridad en cómo definimos la proximidad. Algunos plantean que sí, que sería una proximidad en el tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? Las mismas 24 horas, hasta un año. Va a depender también de otros factores, que es lo que consideramos un clúster. La distancia geográfica, la misma institución, la misma ciudad, la misma comuna,
el mismo país? ¿Qué pasa cuando entran las redes sociales? ¿Podemos hablar de la necesidad de que haya una cercanía geográfica cuando las redes sociales nos permiten romper esa cercanía? Podríamos tener un clúster, como les contaba, con personas que viven en distintas partes de un país e incluso en distintas partes del mundo. También, ¿no es cierto?, uno podría pensar en un clúster cuando tenemos mecanismos causales a la misma forma, un poquito lo que pasa, por ejemplo, Werther, ¿no es cierto?, o cuando hay alguna cercanía social. ¿Ya? Qué sé yo, personas que comparten una profesión, personas que comparten un credo. A veces se ve, ¿no es cierto?, en fenómenos sociales cuando hay un grupo que resulta perseguido o castigado socialmente por algo, que en ese grupo de personas empieza a haber una mayor tasa de suicidios. Entonces, ¿no es cierto?, el clúster, el contagio no sería exactamente equivalente a un clúster estadístico, sino que el contagio nos habla de que hay ciertos mecanismos comunes de comunicación, de interacción entre las personas que forman este enjambre o esta asociación, ¿ya? Que nos habla de que habría una cierta cercanía. ¿Vamos más o menos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto?, cuando hablamos de contagio como mecanismo, tenemos el contagio como transmisión, que sería como esto de contacto persona a persona, ¿ya? Que vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando hablamos de suicidalidad, que a veces uno puede contagiar la idea, puede contagiar el intento, puede contagiar el método, ¿no es cierto? El contagio como imitación, que se basa más en un modelo psicológico y que es posiblemente uno que más usamos para comprender los efectos contagio en los adolescentes, en que, ¿no es cierto?, una figura socialmente destacada con la cual yo me identifico, me quise identificar, se suicida y yo imito la conducta como una forma de identificación. El contagio como contexto en que habría una cierta validación social de la conducta, esta ruptura del tabú del suicidio, esto de que en mi grupo social, en mi espacio, a ver, no es exactamente un clúster, pero hay familias en que el suicidio es una conducta validada, en que el suicidio está incorporado como la forma de resolver adversidades, ¿ya? Y por lo tanto que el chiquillo, la niña, crecen sabiendo que esa es una opción. Y el contagio como afiliación, en que habría personas que comparten creencias, visiones del mundo, y por lo tanto es que se da, por ejemplo, en estos suicidios en sectas. ¿Ya? Vemos entonces que cuando hablamos del contagio como mecanismo tendríamos por lo menos 4 modelos distintos. La transmisión, que es el efecto, segundo, el efecto imitación. Tercero, el contexto. Y cuarto, la afiliación. Ese monito creo que intenta ordenar un poco lo que habíamos hablado. Tenemos el clúster como agrupación, el contagio como clúster de agrupación, que se refiere a la coincidencia temporal. Y por otra parte, el contagio como mecanismo con las 4 opciones: transmisión, imitación, contexto y afiliación. Vamos a detenernos un poco más en el contagio como imitación y vamos a pensar básicamente, porque estamos pensando en nuestra población infanto-adolescente, que ya habíamos dicho, sobre todo los adolescentes son los que más expuestos se ven al contagio como una forma de resolver la adversidad, ¿ya? O de evitar las conductas suicidas. Y una teoría es la teoría del aprendizaje, en que se plantea, ¿no es cierto?, que la exposición a la conducta, que podría ser directa, amigos, compañeros de curso, familiares, ¿no es cierto?, o indirecta, a través de los medios sociales, va a generar un aprendizaje imitativo. Ahora, hay factores que favorecen ese aprendizaje imitativo, factores que tienen que ver con la característica del modelo. Cuando el que se suicida es una persona que tiene estatus, que tiene fama, que resulta atractivo o que me resulta muy cercano porque me identifico mucho, son factores que potencian el efecto imitación, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, hay factores que tienen que ver con la ganancia que se asocia. Si yo veo que, por ejemplo, el que se suicidó se hace famoso por eso. Recuerdo una frase muy compleja que la mamá de una joven de un suicidio muy mediático en Concepción, y la madre comenta, y yo la entiendo, es como una forma de ella buscar explicación de lo que es inexplicable, pero ella dice: pucha, ahora por fin mi hija logró lo que siempre quiso ser en la vida, que es ser famosa. Pero ese mensaje es súper complejo, porque efectivamente si uno entiende, esta mamá está tratando de consolarse de lo que no tiene consuelo, y la madre tiene todo el derecho del mundo a decirlo. El problema está, ¿tenemos derecho a publicarlo? Estamos diciendo a todos estos lolos que son NN, que son desconocidos, que de alguna forma la anomia los persigue. Esta es la posibilidad de dejar de ser un desconocido.
Esta es la posibilidad de dejar. Entonces, la fama, la notoriedad, el reconocimiento público o el suicidio, ¿no es cierto?, como este discurso, por fin descansa. Él que sufría tanto, que su vida fue tan horrible, ahora está descansando, ahora está tranquilo. Esos son mensajes complejos, porque en el fondo lo que estamos diciendo es que para imitar tengo que o sentirme identificado con lo que estoy imitando o sentirme atraído por lo que estoy imitando. Y también, ¿no es cierto?, no solamente tenemos la imitación desde un modelo psicológico, también desde un modelo neurobiológico, ¿no es cierto? Y la imitación sería desde la perspectiva neurobiológica, y aquí me tomo de lo que Claudio decía, ¿no es cierto?, de la insuficiente maduración del cerebro, particularmente de sus áreas prefrontales, de la mineralización tardía de ciertas regiones, que hablan que efectivamente el control inhibitorio de la conducta impulsiva es bastante menor en los adolescentes que lo que serían los adultos. Y por lo tanto podría explicar, ¿no es cierto?, y eso se ve en las resonancias nucleares, en que la falta de maduración de la corteza prefrontal, la falta de maduración fisiológica, esto no es patológico, ahora se ve exacerbado por falta de estímulo, por otras cosas, pero incluso normalmente es un factor que hace que el joven sea menos reflexivo y por lo tanto si se identifica con un modelo lo tiende a imitar sin cuestionarlo mucho. Y eso lo vemos, ¿no es cierto?, en consumo de sustancias, lo vemos en conductas de riesgo y también lo vemos en la conducta suicida. Entonces ya tenemos más o menos claro el contexto que estamos hablando. Vamos ahora a la influencia. Eso para que despierten, porque yo sé que a esta hora el cansancio. De repente bailo también en el escenario si ustedes se focalizan. Vamos ahora a la influencia en los medios. Ya decíamos, ¿no es cierto?, que los medios nos producirían una forma indirecta de modelaje. Tenemos un modelaje directo cuando es un amigo, cuando es un conocido, cuando es un compañero de curso, cuando es un cercano a mí que presenta la conducta. Aquí los medios lo que hacen es que me acercan al lejano. Me acercan al lejano porque me identifico con él, porque lo hacen. Solo un comentario. Muchas veces se ha hablado de los animadores de los matinales, ¿no es cierto? Mucha gente dice, pero si yo es como si yo lo conociera, es como que lo tuviera en mi casa todos los días. Si yo lo veo en la calle, como que lo saludo, pensando que me conoce, cuando en realidad no me conoce, pero de alguna forma me crea la fantasía que es cercano a mí. Con los adolescentes también, o sea, de identificarse con las estrellas de fútbol, porque yo quiero ser así. Piense que para muchos chiquillos, nuestros usuarios no solamente de los programas de niños privados de libertad, también para usuarios de nuestros servicios públicos de salud, la única persona que ellos conocen que es exitosa en la vida es Alexis Sánchez. Porque en su calle no hay nadie que haya sido exitoso, porque en su familia no hay nadie que haya sido exitoso, porque en su entorno, porque en sus contactos reales el éxito parece una cosa muy distante. Y se empieza a identificar o con el narco de la esquina, lo cual es complejo, o con Alexis y Arturo Vidal. Personas que están y que son muy buenos para la pelota, y estos chiquillos no son tan buenos para la pelota. Por lo tanto, los medios, ¿no es cierto?, lo que hacen es acercarnos a estos distantes y hacerlos más cercanos, y por lo tanto es más factible que nos identifiquemos con ellos, que los queramos imitar. Y vemos, ya hay una serie de evidencias muy sólidas que respaldan a que efectivamente cuando hay suicidios que aparecen, que se publicitan, que aparecen tanto suicidios reales, pero también suicidios ficticios, las tasas de suicidio de esos grupos expuestos aumentan. Vamos a ver después algunos artículos que refuerzan eso, ¿no es cierto? Y también se ve que cuando hay algún suicidio, pero la prensa hace un manejo responsable y direccionado, intencionado, también vemos que el efecto de aumento no es tan marcado, incluso en algunos casos se han descrito disminuciones. Ahora, se ha visto también, ¿no es cierto?, que mientras más publicitado, mientras más tiempo esté en los medios, mientras más cobertura se le dé, mientras más front page sea, mayor probabilidad que haya conductas imitativas posteriores. Por lo tanto, el manejo de la información, y de hecho hay una serie de acciones que se realizan ahora hacia los medios, ahí el Ministerio está realizando, la OMS también, que tienen que ver con el punto 6 de las guías de protección, de prevención, que es medios educados para que el manejo de esta conducta sea razonable y no sea una incitación o un estímulo a. Entonces tenemos modelaje de suicidio, tanto suicidios ficticios, y ahí aparece nuevamente nuestra joven de las 13 razones para. Hice lo mismo que no debía haber hecho. Y no lo pude resolver, no sí puedo. ¡Tarán! Ya.
Entonces tenemos personas con suicidio ficticio, o sea, personas que no son reales, pero también suicidios no ficticios. Entonces, ¿qué es lo que hace que un suicidio no ficticio tenga impacto? Hay un debate. Aparentemente, los suicidios no ficticios tendrían menos impacto que los suicidios de personas reales, de personas que existen. O sea, es más probable identificarse con una persona que existe verdaderamente, más allá que mi nivel de acceso no sea demasiado real, que identificarse con una persona que no existe, que es un personaje. Sin embargo, entonces las publicaciones muestran que los que son basados en hechos reales tienen más impacto. Ahora, ¿qué cosas contribuyen a que este impacto se aumente, no es cierto? Se ha visto que en general las historias cubiertas por los periódicos tienen más impacto que las televisivas. Parece que en esto la tele no penetra tanto. Y puede tener que ver con el tiempo de exposición. La televisión es de tiempos muy cortos. Las cosas van cambiando muy rápidamente. Las noticias dejan de ser de primera plana habitualmente en el curso del día. Podría ser que eso, que es una complicación de televisión, podría ser a lo mejor en este caso una ventaja. Por otra parte, cuando las historias involucran a celebridades políticas o a celebridades del mundo del espectáculo, o sea, personas que son conocidas, que son muy famosas, el impacto es mucho mayor que cuando involucran a personas de menos relevancia. Y está visto que los suicidios que se basan en mujeres, o sea, en que la persona índice es una mujer, tienen mayor tasa de imitación que las que la figura es un varón. Y también se ha visto, ¿no es cierto?, que si yo hago un manejo razonable de la información, mis posibilidades de disminuir el efecto aumentan. Yo les contaba que eso no es porque a mí se me ocurrió decirlo, hay una serie de estudios que lo respaldan, ¿no es cierto? Se ha visto, por ejemplo, un estudio del 2007 hecho en Hong Kong, mostraba que un marcado aumento de hasta casi 6 veces de la prevalencia de ideación suicida después de la muerte de una celebridad que había sido publicitada. Ahora, este efecto se daría más en personas predispuestas. No todo el mundo, no todas las personas imitan de la misma forma, no todas las personas por el solo hecho de haberse expuesto van a responder. Y claro, cuando las personas tienen cuadros depresivos, se ha visto que la posibilidad de que la cobertura mediática tenga impacto es mayor. Otro estudio también hecho en Hong Kong mostraba que la tasa de suicidios consumados, ya no ideación, sino suicidio consumado, aumentaba las 4 semanas siguientes al suicidio publicitado de una estrella televisiva. Por otra parte, un estudio en Corea mostraba que un marcado aumento entre la primera y tercera semana de la cantidad de intentos de suicidio después de la comunicación del suicidio de una celebridad. O sea, vemos entonces que al tiempo después de un suicidio de una persona famosa, de una persona pública, de una persona conocida, aumenta la tasa de ideación, aumenta la tasa de intento y aumenta la tasa de suicidios consumados. Siska y Bernick hicieron un estudio en que revisaron 56 publicaciones relacionadas con esto. Y ellos demostraban, ¿no es cierto?, que en general había una fuerte correlación positiva entre la cobertura mediática y la suicidalidad. De hecho, de los 56 revisados, solamente 4 no mostraban esta asociación, y en estudios relativamente antiguos, de antes de los 90, en que el impacto de los medios puede haber sido menor, ¿no es cierto? Y lamentablemente había muy pocos estudios en su revisión que mostraran el efecto protector de la prensa. Básicamente no porque no lo haya, sino porque en general los estudios los que escribían era un mal manejo mediático de los suicidios. ¿Y qué nos pasa con la Internet? Bueno, claramente la aparición de Internet nos genera un mundo completamente nuevo. Es un mundo en que tenemos bastantes menos certezas. ¿Ya? Es un mundo en que nuestro conocimiento va cambiando rápidamente, en que muchos de nuestros parámetros habituales pierden validez. O sea, por una parte es cierto, Internet democratiza la información. Yo me puedo convertir no solo en un receptor, puedo ser un emisor. Estos trending topics, estos con más seguidores, ¿no es cierto? Estas personas que en Twitter o en Instagram empiezan a hacer como corriente de opinión. O sea, nos encontramos que ahora ya no requiero ser el dueño de un consorcio periodístico para hacer noticia.
puedo hacer noticia. Eso tiene distintas lecturas. Por lo tanto, la aparición de Internet, ¿no es cierto?, nos abre un territorio nuevo. Un territorio nuevo para comunicar ideas, para comunicar información, para comunicar protección y esperanza, pero también para comunicar modelos suicidas. Vamos a ver que los estudios no son tan categóricos. Ahí hay algunos estudios que se focalizan en los riesgos, los efectos negativos, y hay otros estudios que nos muestran algunos aspectos positivos. Por otra parte, nuestro concepto de clúster tendría que cambiar, porque ya no estaríamos amarrados por los límites territoriales. O sea, yo podría ser, como ya lo he dicho antes, parte de un clúster viviendo a miles de kilómetros de distancia. Así como tenemos grupos de investigación en que los investigadores residimos en continentes distintos. Hay directorios de sociedades científicas que se reúnen una vez al mes y les cuesta mucho encontrar una hora por el tema de los usos horarios, en que estén todos despiertos, estén todos disponibles. O sea, nuestro concepto de comunidad va cambiando. Por otra parte, también tenemos esta rapidez en la difusión de los mensajes. O sea, yo puedo generar una noticia y si tengo muchos contactos, esa noticia ser ya viral en mediodía, mientras que el diario todavía está en la prensa, no ha salido. Sin embargo, otra cosa que resulta importante, ¿no es cierto?, tiene que ver con que los adultos, los padres, los equipos de salud, no somos tan digitales como los adolescentes. Y por lo tanto, nos cuesta entender, nos cuesta comprender sus lenguajes. Vamos a ver enseguida que en general los sitios pro prevención de suicidio son bastante aburridos para los usuarios. Los usuarios son bastante unidireccionales y con poca capacidad de interacción, mientras que los sitios pro suicidio son bastante más joviales, o no joviales, pero bastante más atractivos, más comunicacionales. Sin embargo, no está claro y los estudios así lo han demostrado, que sea atribuible un impacto único, como que el aumento de la tasa sea exclusivamente dada por la difusión social. Posiblemente es un factor, pero nadie ha demostrado que sea el factor. Insisto, esta es un área en absoluto desarrollo y podría ser que a lo mejor esta presentación en 5 años más nos hiciera decir cosas muy distintas. Ya veíamos, ¿no es cierto?, los adolescentes tienen muy alto uso de Internet y redes sociales. Ustedes ya lo saben, ya no existen las invitaciones para los cumpleaños, las tareas se distribuyen por grupos de WhatsApp y por lo tanto, claro, para los jóvenes esa es la vía de comunicación. Aparentemente los mecanismos de contagio serían más o menos semejantes: imitación, aprendizaje, identificación, pertenencia a grupos. Sin embargo, como yo les decía, no es fácil atribuir una causalidad directa. Ahora, en general en suicidalidad nada es monocausado. Hay una interacción de factores. Son factores que están en un equilibrio que en algún momento se rompe. Y a veces es un evento puntual el que genera una suerte de efecto cascada, cambiando la configuración y llevando a alguien que estaba estable a desestabilizarse. No está tan claro que Facebook pueda emitir un efecto de copia, que podría ser, o a lo mejor el riesgo de Facebook es que produce un grupo de encuentro para los prosuicidales. Y si ustedes se acuerdan de estos suicidios que había por pertenencia, en el cual yo valido la conducta, si entro en un grupo en que mi conducta es validada, me veo expuesto a un riesgo de imitación. Ahora, recordemos, los medios, así como nos pueden producir factores de riesgo importantes, también nos dan una oportunidad. El tema no es acá entrar a abolir los medios ya están. Lo que tenemos que aprender es a utilizarlos. Tenemos que aprender a hablar ese idioma. Algunas publicaciones, ¿no es cierto? Un estudio de Dunlop mostraba que los adolescentes australianos, esto era una pregunta acerca de cómo te informaste de conducta suicida, y veíamos, ¿no es cierto?, que Internet tenía más puntuaje que los relatos de familiares, pero un poco menos que los periódicos. Interesante, o sea, pese a todo, los periódicos seguían siendo la principal fuente de información, que yo creo que tiene que ver con las primeras páginas. No es que estos lolos lean el diario, pero los diarios están puestos en las calles
Y si el suicidio es noticia de primera página, yo la veo, aunque no me entere de los detalles, aunque no lea la noticia. Y aunque a lo mejor el periodista haya hecho un tratamiento súper responsable después en el desarrollo del artículo, pero el joven pasó por la calle y vio el titular. No leyó el sufrimiento que causó el suicidio, lo destrozado que quedó la familia, lo triste que era la vida de esta persona, lo fracasado que era, sino que solamente lee la imagen de la portada. Otro estudio que usaron como estos search por palabra, ¿no es cierto? Encontraron 240 sitios y se veía que de esos 240 sitios más o menos la mitad eran pro suicidio, sitios que tenían que ver, ¿no es cierto?, con agrupaciones, asociaciones de personas que incitaban a suicidarse, que compartían técnicas de cómo suicidarse, pero afortunadamente la otra mitad eran sitios protectores, en general sitios académicos, sitios de instituciones, en que en el fondo el discurso era como opciones al suicidio y no favoreciendo el suicidio. Por lo tanto, efectivamente, si tú haces una búsqueda así con Google, te vas a encontrar con ambas cosas. Otro estudio también encontraba en 363 sitios que había un 31% que era neutro, un 29% que era antisuicidio y un 11% que era pro-suicidio. Los otros 20% eran sitios que no existían, que tenían que ver con otra cosa, o no sé, había un sitio que hablaba de suicidio de células, que era una cosa biológica, de estudios de células que están programadas para morir. ¿Qué otra cosa vemos, no es cierto? Que esto es interesante. Un estudio de Saja del año 2010 mostraba que habría una correlación entre la cantidad de usuarios de Internet y la tasa de suicidio. Un tema que está por demostrarse, pero que nos podría abrir una línea de discusión. Otro mecanismo que se ve a través de Internet son los pactos suicidales. Que yo establezco un convenio con alguien que me voy a matar a tal hora, en tal lugar, de tal forma. Y que en este caso, ¿no es cierto?, habitualmente los pactos eran entre personas que se conocían, entre amigos, compañeros de curso, compañeros de colegio, hermanos o primos, personas que tenían cercanía. Hoy día, y hay casos ya descritos, ¿no es cierto?, hay personas que pueden hacer pactos sin conocerse, porque pertenecen a un mismo grupo, están en un mismo chat, están en un mismo foro. Vemos entonces que las redes sociales nos pueden producir, ¿no es cierto?, un espacio para el aprendizaje y para la búsqueda de métodos a través de videos de personas que enseñan. ¿Ya? Y te dicen cómo debes cortarte, cómo debes colgarte, qué medicamentos te podrían matar. Esto puede ser un poquito crudo, pero uno de los factores protectores que teníamos en la adolescencia era la ignorancia de los mecanismos mortales. O sea, no es tan fácil matarse. No cualquier medicamento te mata, el árbol tiene que tener cierta resistencia para no quebrarse. Entonces, claro, cuando estos grupos empiezan como a enseñarte técnicas eficientes, el riesgo aumenta. Un caso interesante que fue un clúster suicida en adolescentes neozelandeses, en jóvenes que no pertenecían a un mismo colegio, y por lo tanto se intentó descubrir y se vio que todos tenían en común que pertenecían a un mismo grupo de redes sociales y que era un grupo que había surgido un poco en memoria de los primeros que se habían matado. Si bien la finalidad del grupo no era promover el suicidio, sino que era más bien honrar a estos primeros suicidas, efectivamente en ese grupo hubo un clúster de suicidios. Vemos también, ¿no es cierto?, que en general los blogs creados por personas con depresión muestran que los varones tienden a compartir mucho más ideas de suicidio, ideas de autoagresión, que los blogs depresivos en que las personas que publican son mujeres. En otra búsqueda, ¿no es cierto?, se encontró usando la velocidad, que lo que más había eran sitios institucionales, grupos de investigación, o sea, mundo académico, pero que también había un número importante de sitios que no eran institucionales, sino que eran particulares, y que esos en general eran pro suicidio. Otra cosa que aparece importante, ¿no es cierto?, es esta suerte de lo que se llama desinhibición online, que yo a través de los medios digo, hago y muestro lo que no me atrevo a hacer, decir o mostrar en persona. ¿Ya? Y por lo tanto, y para muchas personas, ¿no es cierto?,
Internet es la forma de contactarme. Lo vemos, por ejemplo, en nuestros jóvenes con pocas habilidades sociales y que a través del teclado son unos verdaderos cracks y se sienten reconocidos, identificados. Y sin embargo eso crea una fantasía, ¿no es cierto? Porque así como me expongo, mi exposición implica que estoy expuesto también a recibir informaciones chocantes. O sea, funciona menos esta suerte de filtro del tabú o la censura que yo en una relación persona a persona tengo. Y eso también implica un riesgo adicional. La otra cosa que es interesante, ¿no es cierto? Los estudios que revisan las plataformas para prevenir suicidio muestran que sí, que las plataformas preventivas tienen importancia, que llegan a una gran cantidad de personas, que permiten respuestas rápidas, que estos sitios en los cuales yo puedo pedir ayuda y ojalá, ¿no es cierto?, que las personas que responden sean eficientes. Un área que resulta particularmente interesante en conducta suicida y redes sociales tiene que ver con el bullying y el ciberbullying. Ustedes ya saben lo que es bullying. Ciberbullying es un tipo de bullying que se da a través de redes sociales, celulares, sitios web, Instagram, Twitter, correos electrónicos. Y una cosa que es súper interesante es que, a diferencia de lo que nos pasa en el bullying tradicional, en que para que se dé el bullying la relación tiene que ser cara a cara, tengo que estar, agresor y víctima tienen que estar uno frente al otro, y por lo tanto que habitualmente cesa cuando yo me voy a la casa. En el ciberbullying la víctima y el agresor no tienen por qué estar juntos, y el bullying no cesa. O sea, el lolo que lo acusan en el colegio y lo molestan, en el bullying tradicional, se va a su casa y tiene un respiro, llega el fin de semana y tiene un respiro. Incluso si este joven pertenece a otras redes, a un club deportivo, a un grupo de arte, a una parroquia, el acoso que sufre en el colegio no tiene por qué generalizarse a esas otras redes. En cambio, en el ciberbullying, el bullying no cesa cuando me voy a la casa. Y el bullying no está circunscrito a mi red del colegio. Puede difundirse y finalmente yo estar sufriendo el bullying a todo rato, en todo momento. Por eso un consejo es que cuando los chiquillos se van a acostar, los celulares no deberían quedar en la pieza del niño, debería quedar en la pieza de los padres cargándose, porque no hay ninguna razón para dormir con el celular conectado. Y entonces, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que vemos? Los estudios en relación a ciberbullying y conducta suicida tampoco son tan concluyentes todavía. Había un estudio hecho por Salas en el 2017 que mostraba que se hizo un estudio, ¿no es cierto?, en adolescentes de 13 a 14 años y se encontró que los adolescentes que eran víctimas de ciberbullying no tenían una mayor tasa de ideación suicida que los que no lo eran. Sin embargo, un estudio de Induja y Pachin mostraban que los adolescentes que eran víctimas de bullying tenían casi el doble de posibilidades de presentar un intento de suicidio. Y ojo, los que hacían ciberbullying tenían 1.5 veces más posibilidades de presentar intento de suicidio. O sea, como vemos, los hallazgos no son concluyentes todavía. Hay estudios que dicen que no incidiría, hay estudios que dicen que sí habría un impacto. Y lo que sí sabemos es que muy probablemente en las personas sensibles, en las personas susceptibles, el impacto es mucho mayor, ¿ya? Por lo tanto, a lo mejor el solo hecho de ser expuesto a ciberbullying podría no serlo. Pero si yo tengo una mala combinación, de que soy expuesto a ciberbullying y tengo malos mecanismos de afrontamiento, pobre red de apoyo, una disfunción familiar u otros factores de riesgo, entonces se produce una sinergia, que en este caso es una sinergia negativa. Bueno, vemos que la cosa nos preocupa. O sea, aquí estamos enfrentados a un fenómeno nuevo, un fenómeno pero se están generando respuestas. O sea, esto no tenemos que esperar pasivamente, tenemos que hacer cosas para enfrentar esto. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, lo que se llaman las normas de responsabilidad de los medios. Y así como los medios pueden ser un modo de difusión de lo negativo, los medios también pueden ser un modo de difusión de lo positivo. Y ahí es súper importante que la academia, que los centros de investigación, que los servicios de salubridad establezcan alianzas con los medios. Los medios no debemos verlos como figuras ajenas a nosotros, extrañas, sino que tenemos que verlos como parte de un proceso mucho más amplio. Recordemos que la salud mental es mucho más que lo que psicólogos, psiquiatras hacemos. Tiene que ver con lo que la sociedad entera hace.
Entonces aparece, ¿no es cierto?, la importancia de educar a los periodistas, a los productores de televisión. Efectivamente, hay muchos países que cuentan ya con normativas o con guías. En Chile está empezando a haber alguna. Y lo que pensamos, o lo que se busca, es que la prensa tenga una capacidad de reflexionar, de criticar y de actuar responsablemente. Efectivamente, los medios sean una forma de prevenir, que sea una forma que nos ayuden a generar estrategias de enfrentar y evitar, ¿no es cierto?, esto del sensacionalismo o de convertir a los suicidas en héroes, en modelos a imitar. Uno de los problemas que había en las 13 razones para es que, uno, la niña que moría aparecía en todos los capítulos. Estaba muerta y, sin embargo, aparecía en todos los capítulos, creando esta suerte de sensación de inmortalidad después de que muero. Segundo, que hacía parecer como que la niña no había tenido opción. Que con todas las cosas que le habían pasado, esta era la única respuesta natural posible. Cuando no es verdad. Suicidarse es una opción. Que yo la tomo o la dejo. Y el trabajo tiene que ir a mostrar las otras opciones, a potenciar las otras opciones, a dar otras salidas, a que la vida tenga salida. Acordémonos siempre cuando hablamos de prevención, así como es importante que efectivamente no usemos pesticidas que sean mortales, que tengamos una legislación que sea proactiva en cuanto a impedir el acceso a armas de fuego, que los medicamentos sean manejados con cautela, que pongamos rejas en los puentes, que el metro tenga puertas corredizas. Pero también es sumamente importante que nuestros jóvenes tengan esperanza en la vida, que nuestros jóvenes tengan un sentido de vida, que haya una sensación de pertenencia, que haya una sensación de que tengo un proyecto de desarrollo. Si yo tengo una vida que siento que vale la pena cuidarla, y me pusieron la amarilla, va a ser más probable que quiera seguir viviendo. Si siento que mi vida no tiene ningún sentido, entonces mi apego a la vida es mucho menor. De hecho, los chiquillos con conductas delictivas y que cometen crímenes violentos tienen una tasa de conducta suicida muy elevada, 40 y tanto % lo mostraba el Claudio, porque efectivamente no respetan la vida, ni la de otros, ni la propia. Entonces ahí tenemos que ser cautos en el manejo y afortunadamente los medios tradicionales tenemos como harta información. En cambio, en Internet tenemos bastante menos reglas. Es bastante más un mundo de manéjese como pueda. La OMS plantea algunas sugerencias, ¿no es cierto? ¿Qué cosas hacer? Refiérase al suicidio como suicidio consumado y no como suicidio exitoso. Destaque las alternativas distintas al suicidio, las otras cosas que podrías hacer, las cosas que no hiciste, no consultaste en salud mental, no le contó a nadie, nadie supo, nadie lo pudo ayudar porque no se enteraron, estaba en tratamiento pero no iba al tratamiento. Destaque los indicadores de riesgo, o sea, avise cómo darse cuenta que alguien está en riesgo. Provee información, dónde acudir, o sea, la noticia debería cerrar. En caso, el sistema de salud de la región de Los Ríos cuenta con tal número al cual acudir. Cuenta la Fundación en contra de la Depresión, este es el sitio web, ahí lo puede contactar. O sea, en el momento que se cubre la noticia, aparte de que informa la noticia, debería informar de las alternativas, debería entrevistar al doctor Bader y preguntarle qué se está haciendo. Y debería aparecer igualmente destacado las otras opciones, los recursos que contamos, para que la gente se sienta que no están solos en este mundo. ¿Qué cosas no hacer? No publique fotografías ni notas suicidas. No reporte detalles específicos. No se ponga, se suicidó en la sala, usó una cuerda de este grosor, se amarró en tal parte, tomó tal medida de seguridad para que no lo pillaran. No, esas descripciones no nos generan nada favorable y al contrario pueden mejorar la efectividad de algunos suicidas. No de razones simplistas, estas sobre, no, se mató porque peleó con el pololo, no, se mató porque no. Alguien se mata por una concatenación de hechos en que la pelea con el pololo, el ser víctima del bullying es un factor más. No es la causa. No glorifiquen esa sensacionalista, ya lo hablamos, no hagamos que la persona que se suicida se convierta en un héroe, que se hizo famoso por esto. No use estereotipos religiosos o culturales, ojo con estos prejuicios así a priori, entre otras cosas porque no todos lo comparten.
A alguien le puede hacer mucho sentido quitarse la vida es pecado y por lo tanto es una explicación que me sirve. Pero a alguien puede no hacerle ningún sentido. No pretendamos que mi modelo te va a explicar a ti. Y eso es súper importante cuando trabajamos con adolescentes. Tenemos mucha facilidad a aproximarnos al otro desde la absoluta validación de nuestro modelo y la invalidación del modelo del otro. Y eso no es una buena estrategia. No sube la culpa, no agregue culpa a que estos padres descuidados, estos padres que lo abandonaron, estos profesores que lo maltrataban. Sí, todo eso hay que trabajarlo, pero no sumemos gratuitamente culpas. Y el ministerio se subió al carro y propone, ¿no es cierto? Y está bien que lo haya hecho, me parece súper razonable. Uno no tiene por qué estar inventando la pólvora todos los días cuando ya está inventada y funciona. Y efectivamente el punto 6 de la sexta estrategia, ¿no es cierto?, en la propuesta del ministerio es apoyo técnico para una correcta cobertura mediática y refuerzo del papel de los medios de comunicación en la prevención de suicidio. Y si ustedes miran, el qué hacer y el qué no hacer es prácticamente igual que el qué hacer y qué no hacer que propone la OMS. Y eso por lo demás es un uso inteligente de recursos. ¿Para qué me pongo a inventar cosas cuando ya están? Bueno, y si bien contamos entonces con prevención y modelos bastante claros para los medios tradicionales, en Internet estamos un poquito más a ciegas. Ya veíamos que los sitios de Internet pueden promover y facilitar la conducta suicida. Sin embargo, Internet no tiene fronteras, por lo tanto la legislación de mi país no sirve para los sitios que son de otros países. Internet, salvo algunos sitios grandes, no tienen comité editorial. Y por lo tanto no tengo a quien decirle, oye, no publiqué esto. Cuando yo tengo los apoyo de los medios, hablo con los editores. Le digo, o sea, esto es peligroso, esto es ilegal, esto no corresponde. Aquí, cada uno de nosotros puede ser un editor de Internet. ¿Van a hablar con cada uno de nosotros? Se requieren regulaciones y hay todo un tema acerca de estas legislaciones. Protegen, pero también coartan las libertades. Hay una discusión súper potente acerca de cuál es el grado de censura que puedo tener en Internet. Y ahí nuevamente, ¿no es cierto?, nosotros, los actores de salud, tenemos que aprender a usar Internet. Internet es un medio que existe, por el cual un alto porcentaje de nuestros pacientes se comunican, funcionan, establecen redes, establecen vínculos, establecen relaciones afectivas. Pero ¿cómo te vas a enamorar de alguien que no has visto nunca? Yo no me enamoré de alguien que no he visto nunca, pero el chiquillo sí. Y eso es un hecho. Tengo que saber lidiar con esas cosas. Hay muchas complejidades legales. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, acerca de cuál es el nivel. De hecho, las leyes de los países rigen a los países. ¿Qué pasa con los sitios que tienen base en otro país? Algunos países ya han logrado, ¿no es cierto?, empezar a generar normativas que permiten una regulación, pero sirve para los sitios de esos países. Por otra parte, ¿no es cierto?, una cosa que, insisto, el capital es el riesgo, la generación de información en Internet es mucho más descentralizada. Y eso tiene un lado bueno, permite una mayor democracia en la información, pero también permite menos control. Y hay toda una apuesta a la regulación basada en los usuarios, a que cada uno de nosotros sea un usuario responsable, que evitemos los sitios peligrosos, porque en el fondo los sitios lo que venden es visitas. Mientras más me ven, soy un nudo, y por lo tanto, si nosotros empezamos a autorregularnos, cosa que es compleja en los adolescentes, podemos a lo mejor tener una Internet más segura. Bueno, vamos a concluir para que no me pongan la roja. No me la pongan. ¿Qué cosas nos llevamos después de todo esto? ¿Qué es lo que yo quisiera, ¿no es cierto?, que nos lleváramos para la casa? Que existen, ¿no es cierto?, que los clústeres o las agrupaciones son más frecuentes en los adolescentes, que los mecanismos que se asocian son principalmente los del contagio, ya sea a través de un contagio directo o un contagio indirecto a través de los medios de prensa tradicional e Internet, que los adolescentes están mucho más expuestos, ya tanto por su desarrollo psicológico, la tendencia a imitar, a identificarse, como también por las características neurobiológicas y también por su alto uso de las redes sociales.
que en general, ¿no es cierto?, la literatura es súper consistente en demostrar una asociación entre la cobertura de suicidios a través de los medios y un aumento en la tasa de intentos, de ideación y de suicidio consumado. Que Internet claramente nos pone muchos desafíos. Internet tiene riesgos, tiene amenazas, pero también tiene factores protectores. O sea, de la misma forma que una mala noticia puede correr, también una buena noticia puede correr. Una muy buena forma, cuando ustedes quieren difundir un número de teléfono, por ejemplo, para prevenir suicidio, cuando yo quiero dar algunos tips para detectar a alguien, Internet es una muy buena vía. Cuando yo quiero llegar a los estudiantes de educación secundaria, Facebook, Instagram, son vías inteligentes que permiten difundir mensajes protectores, difundir mensajes de opciones de vida, difundir alternativas. Una de las formas de llegar al suicidio es que no veo alternativa. Podemos usar Internet para mostrar las alternativas, pero tenemos que ser hábiles y tenemos que ser responsables. No queda tan claro, ¿no es cierto?, el impacto de la publicación de suicidios en la red en cuanto a un aumento de la tasa, pero sí pareciera que los chats y los blogs, estos sitios donde se juntan a hablar, eso sí lo facilitan. En lo otro no está tan claro todavía, pero los chats y los grupos, ahí sí se ve una facilitación mucho más clara. Que otra cosa, que en general los sitios preventivos son habitualmente dirigidos por instituciones, por personas de tanta edad como el doctor Bader o yo, y por lo tanto tan distantes a los jóvenes, mientras que los sitios pro suicidio habitualmente son manejados o corridos, dirían, por cabros de la misma edad que los potenciales usuarios, que hablan el lenguaje. Y por lo tanto es mucho más fácil que un lolo se identifique con un reggaetonero que conmigo. Lo cual es muy bueno para muchas cosas, pero no para el tema del suicidio. Por otra parte, el estilo que se usa, ¿no es cierto?, es un estilo mucho más catedrático. Yo te digo qué hacer, yo te doy la respuesta correcta porque yo he vivido la vida, mientras que los otros, los cabros conversan, discuten en un plano de mucha mayor igualdad. Y el mensaje les entra con mucha más potencia. Y por lo tanto tenemos ahí una obligación nosotros, los que trabajamos en esto, de dejarnos de reclamar y empezar a actuar, porque los cabros no pueden esperar. Eso. Muchas gracias. Yo me alegro mucho de trabajar en la Universidad de Concepción, porque de ser una de las pocas universidades a las cuales no nos da plancha venir a la Universidad Austral, porque nuestro campus es casi tan lindo como el de ustedes. Agradecemos al doctor Valdivia su excelente presentación e invitamos a la académica Carolina Zambrano a entregar un presente al doctor Valdivia en representación de la Universidad Austral y la Fundación Tierra de Esperanza. Invitamos a continuación a ambos expositores a subir al escenario para realizar un plenario con las preguntas realizadas por los asistentes. Adelante, por favor, doctor Espejo, doctor Valdivia. Pensé que veníamos todos. En la mañana vinieron los nosotros. Tenemos entonces la primera pregunta para el doctor Espejo. Dice así: desde la perspectiva de la reducción de delitos en adolescentes con policonsumo, cannabis y alcohol, ¿cuál de estas drogas tiene un mayor impacto en conductas suicidas en relación a los efectos que éstas producen a nivel emocional y conductual? La pregunta es ¿cuál de las dos tiene más impacto en...? Sí. ¿Cuál de las dos impacta más en las conductas suicidas, el cannabis o el alcohol?
en lo referente al efecto emocional de estas y conductual. Bueno, en términos generales, ¿cierto? Es bien especial porque cuando hay estudios que dicen que la marihuana activa muchas conductas de riesgo en los chiquillos, pero por supuesto que el alcohol desinhibe, el alcohol, digamos, cuando no llega, digamos, ¿cierto? A la intoxicación, se asocia mucho. Hay estudios que dicen que el alcohol, después de los cuadros depresivos, es, digamos, claramente, digamos, el elemento, digamos, que está más relacionado con la agresión, pero también con el tema del suicidio. Alcohol. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Valdivia. ¿Cómo revisar, sin ser demasiado invasivo, las redes sociales de adolescentes cuando se sospecha que ejercen o sufren de ciberbullying? ¿Cómo abordar este tema con ellos? A ver, es un tema muy interesante. Los adolescentes son una etapa del desarrollo compleja en que la libertad se contrapone con las protecciones. Efectivamente, uno pretende que los adolescentes vayan aprendiendo a autorregularse, uno busca que los adolescentes sean capaces de tomar decisiones y por lo tanto también uno va aumentando la autonomía de los adolescentes. Ahora, yo creo, sin que esto sea una regla inamovible, yo creo que, y posiblemente Claudio va a decir que eso es aplicable a las familias regulares, pero no a las irregulares, que una buena norma es que la autonomía se gana. Que la autonomía se gana con responsabilidad, que la autonomía se gana con la capacidad de autorregularme, que la autonomía se gana demostrando que soy digno de tener autonomía. Que la autonomía no es un derecho garantizado a priori, sino que es una cosa que debo conquistar. Efectivamente, si yo soy capaz de regularme, de funcionar, de cumplir, y mis padres tienen una buena comunicación conmigo, no quiere decir que no sea víctima de ciberbullying, pero es más probable que si lo soy, no me esté causando tanto daño. De la misma forma que si mis padres me conocen, tienen cercanía conmigo, y no me pillan que ando consumiendo drogas, no quiere decir que no esté consumiendo, pero si lo estoy, posiblemente el índice de daño es mucho menor. Entonces, yo creo que eso es una forma, y un poco esto de, o sea, si quieres que tu Facebook sea privado, demuéstrame que eres digno de tener un Facebook privado. Ahora, por supuesto, el cabrón puede crear otro Facebook y nunca lo voy a saber. Pero uno va generando espacios. Y la otra cosa que es súper importante es que junto con lo controlador tenemos que crear un espacio de comunicación. Y yo me acuerdo de una cosa que yo aprendí de un profe de desarrollo. O sea, la adolescencia empieza con el nacimiento. Yo debo ser capaz de construir espacios de comunicación, espacios de confianza, con mis hijos, pero también con el entorno de mis hijos. Cosa que cuando llegue la adolescencia yo sea un referente validado. Y que no nos pase, como decía un paciente, ahora que tengo 17 y que estoy embarazada, mi viejo se preocupa de mí. Porque si nos pasa eso, los cabros nos van a hacer eso. Gracias, doctor Valdivia. Siguiente pregunta para el doctor Claudio Espejo. Un cerebro adicto, neurobiológicamente alterado producto de la adicción, ¿podrá en algún momento recuperar su función normal si deja de consumir sustancias? O sea, el cerebro, digamos, en muchos sentidos puede recuperarse, pero la verdad es que cuando se han activado los circuitos que tienen que ver, ¿verdad?, con la recompensa, esta aparición, digamos, de todos los factores, digamos, que generan malestar, que son estos sentimientos dolorosos, normalmente no hay vuelta atrás. O sea, una persona que se hace adicto a algo, lo importante, digamos, es que de aquí para adelante lo esquive. O sea, si yo soy diabético, yo tengo que asumir, digamos, que no puedo comer azúcar o cosas azucaradas. Es un poco lo que uno trabaja con los pacientes, ¿eh? El duelo de cuando han estado muy cerca de... Pero una cosa interesante, ¿eh? Que los pacientes, en la medida que van avanzando en la abstinencia y que tienen un buen vínculo y que ganan de nuevo, ¿verdad?, el tema relacional con la familia y todo,
hacen el análisis después y se dan cuenta que en realidad han ganado nomás. Por supuesto que un cerebro que además que ha estado dañado por consumos masivos, tiene muchos elementos, digamos, para ir recuperándose. Eso ocurre mucho. Gracias, doctor Espejo. Bien, para el doctor Mario Valdivia, ¿cómo poder ayudar a combatir el impacto de las redes sociales en la tasa de suicidio cuando existe una brecha generacional, tecnológicamente hablando, tan grande entre los nativos digitales y los profesionales actuales? El cerebro es plástico, incluyendo el nuestro. Yo creo que hay varias cosas. Una, esta cosa retumba. Por una parte, yo siento que las personas que trabajamos con niños y jóvenes, y cuando digo trabajamos me refiero no solo profesionalmente, sino en nuestra cotidianidad, ¿ya? Me refiero en primer lugar a los padres, me refiero a los profesores, me refiero a los entrenadores de deportes, me refiero a todos los adultos que interactuamos con niños y jóvenes. Yo creo que tenemos que ser consistentes, no tenemos que estar asumiendo lo que no somos. Creo que tenemos distintas formas de transmitir mensajes. Yo creo que tenemos que tratar de construir otros espacios también. Tenemos que pedirle a los expertos que nos enseñen. Y no espero para nada una mala estrategia pedirle al hijo o a la hija: enséñame a usar Internet. Enséñame a crear un perfil de Facebook. A ver, ¿qué es esta cuestión del Instagram? ¿Cómo funciona? ¿Pero la foto se queda o se va? O sea, esas cosas automáticamente hacen tres cosas. Primero, le estamos demostrando respeto. Segundo, nos da un tema en común. Una cosa muy grave cuando uno tiene hijos adolescentes. Y hablo ya no como el psiquiatra, sino como el papá del Tomás y la Antonia. Y tercero, nos permite ir entrando en ese mundo. Y no quiere decir que yo voy a seguir probablemente hablando más cara a cara que a través de mensajes. Pero ya no me son tan desconocidos. Y mi hijo sabe o mi hija sabe que si tiene un tema con eso, puede acudir a mí. Y a lo mejor yo no voy a dar la respuesta, pero la podemos buscar juntos. La otra cosa que uno tiene que hacer es hablar de estas cosas. Estar abierto a la posibilidad de que esto puede estar pasando. Y estar súper atento. O sea, tenemos que interactuar con conocer a nuestros alumnos para verlos cuando están distintos. Conocer a nuestros hijos con mayor razón para darnos cuenta cuando les está pasando algo. A lo mejor no sabemos qué está pasando. Y ojo, a veces para ayudar ni siquiera necesitamos saber. Estoy. Cuenta conmigo. A veces esa sola cosa le muestra al cabro o a la chiquilla una opción distinta. Entonces sí, tenemos que aprender, no tenemos que verlo tan lejos, pero también tenemos que ser capaces de empoderar nuestros otros medios. Muchas gracias. La última pregunta para el doctor Espejo, y dice así: en reiteradas oportunidades se refirió a los y las adolescentes con conductas antisociales y de consumo a la base de un contexto social deprivado con compromiso biopsicosocial y conductas suicidas. Quisiera consultar cómo podría explicar las mismas conductas en un sector sociocultural alto. Muchas veces, digamos, la deprivación afectiva está igual. Yo soy un convencido de que en los barrios en que hay mucha droga, mucha pobreza, etcétera, los chiquillos de verdad son muy resilientes cuando no entran en dinámicas, ¿verdad?, muy autodestructivas, porque no han conocido otra cosa, no han tenido vínculos firmes, han tenido un apego muy malo. Pero en sectores acomodados, etcétera, uno ve cuestiones muy duras igual. Yo he atendido gente que tiene muchos recursos, chiquillos, adolescentes, y que están tremendamente solos igual, o que sienten que los modelos que tienen en los papás son muy inconsistentes. Entonces, yo creo, digamos, que un adolescente se puede sentir muy solo en un contexto y en otro. Lo que yo veo, lo que me ha tocado ver mucho más, por supuesto, es
en estos espacios, ¿verdad?, de mucha vulnerabilidad y de mucha desventaja social, chiquillos que están, como te digo, con muy pocos recursos afectivos, vínculos, porque de verdad lo que yo describí adelante, los papás a veces, el papá está preso, los chiquillos muchas veces, voy a salirme un poquito, pero muchas veces entienden que las parejas de las mamás, los padrastros, son bastante, ¿cómo te digo? A veces los chiquillos dicen que lo único problema es que de repente le ponen reglas a ellos, que de repente se ponen pesados. Pero los chiquillos son capaces muchas veces de reconocer que los padrastros ayudan a las mamás, son respetuosos y terminan respetándolos mucho, incluso en esos espacios. Pero te digo, muchas veces son chiquillos que están muy solos, porque las mamás que les toca, que les decía yo en el estudio, son las figuras más importantes, están llenas de tareas especiales, están llenas de tener que trabajar, a veces, ¿verdad?, con proyectos personales legítimos de afecto, de cariño, de pareja, y que van cambiando. Pero yo te digo, lo habitual que uno ve en esta familia es mamás que tienen 2 o 3 parejas y chiquillos que tienen medios hermanos, y son súper, yo digo, muchos chiquillos son tremendamente nobles con los medios hermanos, son elementos muy, como te digo, sanadores, los vínculos que muchas veces tienen con los hermanos, en muchos de estos chiquillos. Gracias. La última pregunta para el doctor Valdivia. ¿Cómo evalúa el manejo de la información respecto al suicidio de los medios de comunicación chilenos? ¿Qué cosas podrían ser mejoradas? Yo creo que hemos mejorado. Yo creo que yo me acuerdo, Tomás lo muestra muchas veces, esta cobertura del suicidio en la cárcel alguna cárcel cercana a Valdivia, en que aparecía la foto del ahorcado y el diagrama de cómo se había hecho eso. Yo creo que en la actualidad no se ve tanto. Posiblemente hay una cierta insistencia en que siga siendo noticia por mucho tiempo. Creo que eso hay que mejorarlo. Yo siento que todavía hay mucha tendencia a no ensalzar al suicida como suicida, que eso creo que se ha corregido, pero sí a ensalzar la biografía. Y cuando yo ensalzo mucho la biografía, ojo, esto yo lo puedo hacer en mi familia, por supuesto que sí, porque ahí requiero justificar la vida, pero no en los medios públicos. Me voy a salir un cachito de la pregunta, pero que tiene que ver con una cosa que a mi juicio trasciende. El suicidio no es un fenómeno aislado, el suicidio es un fenómeno social, tiene que ver con nuestra sociedad. Y una cosa que nos pasa es que hemos perdido los espacios íntimos. Es que intentamos de alguna forma resolver las cosas en el espacio público. Y hablamos de sexo por la vía pública, resolvemos nuestras disputas, o sea, nuestros diputados discuten por la prensa, en vez de sentarse a hablar. Elaboramos el duelo de nuestra hija que se mató en los espacios públicos, cuando son cosas que son de mi espacio privado. No es porque sean malas, no es porque sea una vergüenza, es porque son cosas que requieren intimidad para resolverse. Cuando queremos convertir a todo en público, yo siento que empezamos a tergiversar la esencia de las relaciones humanas. Y posiblemente eso es lo que nos pasa, que claro, a mi juicio es un error sutil, no es el error burdo de poner la foto del suicida, no es el error burdo de se mató porque le pegaban. Pero es esta cosa, claro, porque si yo tengo una vida hermosa y exitosa, entonces pareciera no ser un corolario tan equivocado quitármela, cuando en realidad quitarse la vida es un error, porque tengo otros caminos. A veces no somos capaces de mostrárselos, otras veces la enfermedad no me deja darme cuenta, pero hay otros caminos. Nuestra pega es abrir esos otros caminos, potenciar esos otros caminos. Y ahí tal vez lo que hay que incentivar mucho más en los medios es eso, mostrar los otros caminos y construir una sociedad en que valga la pena vivir. Agradecemos a los expositores por responder las preguntas de nuestros asistentes y en nombre de la Mesa de Salud Mental de la Universidad Austral de Chile y Fundación Tierra de Esperanza,
damos por finalizado el Seminario Internacional Salud Mental y Prevención del Suicidio Adolescente. Agradecemos el interés y asistencia a esta actividad. Muchas gracias y buenas tardes. Perdón. El doctor Bader va a pasar adelante. Va a hacer el cierre. Pequeños errores técnicos. No se vayan, continuamos hasta mañana. Son 3 páginas de curso nomás. Bueno, en primer lugar, agradecer la asistencia a todos ustedes acá, pero quiero dar especiales agradecimientos a los expositores, a la profesora Carolina Hausmann por su excelente exposición de la mañana, al doctor Claudio Espejo por esta aclaración y profundización en un tema tan complejo, y a Mario Valdivia por este acercamiento a una temática nueva que vamos a tener que tomar en serio. También queremos agradecer a la ONG Tierra de Esperanza, con su director Pedro Canales, participantes y organizadores de esta actividad, a la jefa zonal Andrea González, a la Mesa de Salud Mental Universitaria, que han hecho un tremendo esfuerzo por organizar y coordinar esta actividad, liderada por la señora Angélica Aguilar, directora de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Austral de Chile. Participaron también aquí Zaira Antunes, que moderó toda la actividad durante todo el día, Javiera Villar, que también participó activamente en la coordinación de toda esta actividad, Marianela Sangüesa, asistente social de la Universidad Austral, Reni Montt, jefa de la Unidad de Apoyo Estudiante en la Universidad en la sede de Puerto Montt, y Carolina Zambrano, que ha estado también en todas partes. Yo, a nombre de toda esta gente, pero sobre todo estamos orgullosos de recibirlos en la Universidad Austral y poder continuar con esta iniciativa en que formemos redes, nos unamos todos. Todos los que estamos trabajando en Chile en este tema tenemos algo que decir y tenemos experiencias enriquecedoras que podemos compartir. Y todos ustedes que asistieron hoy día acá están cordialmente invitados a integrarse a esta red. Todos necesitamos miles de manos para miles de jóvenes y personas que necesitan ayuda. Y la motivación de la asistencia hasta tan tarde, de tan masividad, claramente demuestra que esto vale la pena dar la pelea y que hay mucha gente que está dispuesta a ayudar. Así que muchas gracias a todos ustedes. No se vayan. No, quería recordarles que la certificación va a ser enviada de forma online por correo electrónico junto con las presentaciones de los expositores. Gracias.